La lluvia llevaba ya 3 días cayendo sin tregua. A través del tejado agujereado del barracón, el agua goteaba sobre las literas, formando charcos turbios en el suelo de cemento. Miguel Suárez yacía mirando al techo, contando las gotas. 1, 2, 3, 84, 217. Contar le ayudaba a no pensar en el dolor de espalda después de un turno de 12 horas en el aserradero. La colonia penal número 27 se había perdido en la selva amazónica brasileña. Oficialmente no existía, solo un punto en mapas militares secretos, un lugar del que nadie regresaba. En 1973 habían empezado a traer allí a presos políticos, disidentes y a aquellos de quienes el régimen quería deshacerse. Miguel había acabado allí tras una protesta estudiantil en Río de Janeiro, cuando se atrevió a denunciar públicamente a la junta militar. Profesor», susurró Rodrigo, un antiguo periodista, desde la litera contigua. «Cuéntanos algo de tus libros. Algo que nos ayude a olvidarnos de este lugar». Miguel sonrió con ironía. No era profesor, solo un estudiante de historia, pero aquí hasta ese título le granjeaba cierto respeto. «Hoy no», respondió. «Hoy no puedo pensar en nada que no sea Mariana. Hoy era el cumpleaños de su hija. Cumplía 5 años. Hacía ya 2 años que no la veía. Se imaginaba cómo crecía sin él, cómo olvidaba su rostro». La sirena matutina desgarró la tranquilidad previa al amanecer. Los prisioneros se levantaron de las literas, moviéndose como fantasmas, lenta, inánimemente. Miguel estiró los músculos agarrotados. 32 años, y se sentía como un anciano. «¡Fuera a formar, escoria!», gritó un guardia, abriendo de golpe la puerta del barracón. Formaron bajo la lluvia torrencial. El comandante de la colonia, el mayor Esteban, caminaba a lo largo de la fila, golpeando la palma de su mano con una porra. Sus ojos, fríos y vacíos, se detuvieron en Miguel. «Preso 287, un paso al frente». Miguel dio un paso. «Ayer trabajaste a medio gas. ¿Intentas sabotear?» «No, mi mayor. Yo». El golpe de la porra le alcanzó en el hombro. Miguel apretó los dientes para no gritar. «Hoy trabajas por 2, o irás al calabozo. ¿Entendido?» «Sí, mi mayor». Condujeron a la columna de prisioneros a través del campamento hacia las puertas, tras las cuales empezaba la selva. Miguel caminaba con la cabeza gacha, contando los pasos. 1, 2, 3. Igual que ayer, anteayer y cientos de días antes. Pero hoy algo era diferente. Hoy había notado algo nuevo en los ojos del mayor Esteban. Miedo. El radiotelegrafista del ejército, que había llegado la víspera, había traído noticias de la capital. Miguel había visto a los oficiales cuchichear, fumar nerviosamente. «Algo pasa», susurró Paulo, un antiguo líder sindical que caminaba a su lado. «Dicen que hay disturbios en la capital». El régimen se tambalea. Miguel asintió. Si el régimen caía, podían simplemente olvidarse de la colonia número 27. Todos morirían allí, perdidos en el infierno verde del Amazonas. Pasaron todo el día talando árboles. Los troncos gigantes se desplomaban con estrépito, aplastando el sotobosque. Las manos de Miguel sangraban por las ampollas, los pulmones le ardían por el aire húmedo. El capataz Ramón, conocido por su crueldad, estaba hoy especialmente agresivo, como si descargara su propio miedo en los prisioneros. «Más rápido, más rápido», gritaba, blandiendo el látigo. «¿Creéis que si hay follón en la capital, aquí podéis relajaros?» Cuando Ramón se dio la vuelta, Paulo se inclinó hacia Miguel. «¿Lo ves? Están nerviosos. Algo está pasando». Por la noche, de vuelta en el barracón, Miguel yacía sin poder dormir. Los pensamientos sobre su hija habían sido reemplazados por ideas de fuga. Llevaba 2 años estudiando la colonia. El horario de los turnos de guardia, las rutas de las patrullas, los puntos débiles del cercado, pero sabía que no había a dónde huir. A cientos de kilómetros a la redonda solo había selva,
repleta de serpientes, jaguares e insectos portadores de enfermedades mortales. Y aún así, si el régimen realmente se estaba cayendo, si el país estaba al borde de un cambio, entonces quizá esta era su única oportunidad. Morir en la selva o languidecer lentamente aquí. La elección parecía obvia. Antes de dormirse, Miguel tomó una decisión. Lo intentaría. Por Mariana, por sí mismo, por la vida que le habían arrebatado. Durante las 2 semanas siguientes, Miguel observó y recopiló información. Se dio cuenta de que tras la llegada del radiotelegrafista, el número de guardias había disminuido. Habían enviado a varios a la ciudad más cercana en busca de noticias y provisiones. La disciplina entre los que quedaban se había relajado. Algunos bebían directamente en los puestos de guardia, otros desaparecían en la selva con las mujeres locales. «Hay que actuar ahora», dijo Miguel a Paulo y Rodrigo mientras trabajaban en la cocina. «Mientras estén desorganizados». «Estás loco», negó Rodrigo con la cabeza. «Incluso si superamos el cercado, la selva nos devorará». «Tengo un plan», insistió Miguel. «He estado observando los suministros. Una vez al mes, llega un camión con comida. Se va vacío. Podemos escondernos en él». «¿Y cómo vas a colarte en el camión?», preguntó Paulo. «Necesito vuestra ayuda». Miguel bajó la voz. «La próxima entrega es en 3 días. Tenemos que crear una distracción». Paulo y Rodrigo se miraron. Sabían que las posibilidades eran ínfimas, pero la alternativa, una muerte lenta en la colonia, era peor. «Cuento contigo», dijo finalmente Paulo. «Yo también», asintió Rodrigo, «aunque probablemente muramos». «De todas formas, vamos a morir», se encogió de hombros Miguel. «Pero es mejor morir libres». Los días siguientes los pasaron recolectando lo necesario. Miguel robó un cuchillo de la cocina, escondiéndolo bajo una tabla del suelo del barracón. Rodrigo, que trabajaba en la enfermería, sacó vendas y antibióticos. Paulo, que arreglaba el tejado del edificio administrativo, logró birlar un mapa de la región del despacho del comandante. «La ciudad más cercana es Manaus», señaló Miguel en el mapa. «Unos 200 kilómetros río abajo. Si llegamos al río y encontramos una barca, tendremos una oportunidad». «¿Y si el camión va en dirección contraria?», preguntó Rodrigo. «Entonces improvisaremos», respondió Miguel. «Lo importante es salir de aquí». Recopilaban información poco a poco, observaban el cambio de guardia, cómo descargaban la comida, cómo el conductor del camión almorzaba con los guardias antes de marcharse. «El camión está parado en el almacén alrededor de 1 hora», dijo Paulo. «El conductor almuerza, los guardias ayudan a descargar, y luego se va. Tenemos que colarnos ahí en ese intervalo». «Yo crearé una distracción», propuso Rodrigo. «Organizaré una pelea en el comedor. Cuando la guardia corra allí, vosotros 2 os metéis en el camión». «No», repuso Miguel. «Iremos juntos o no iremos». «No seas imbécil». Rodrigo puso una mano en el hombro de Miguel. «Tengo tuberculosis. No duraré mucho en la selva, pero puedo daros una oportunidad». Miguel quiso replicar, pero vio la determinación en los ojos de Rodrigo. Sabía que era inútil discutir. «Vale», finalmente accedió. «Pero encontraremos la manera de sacarte de aquí después». Rodrigo solo sonrió. Ambos sabían que era mentira. Miguel pasó la noche anterior a la fuga sin dormir. Estuvo tumbado, recordando el rostro de su esposa Laura, que quizá ya lo daba por muerto. Recordaba la risa de su hija Mariana, sus manitas abrazándole el cuello. Por ellas debía sobrevivir. Por la mañana, al sonar la sirena, Miguel sintió una extraña calma. El miedo se había ido, solo quedaba la determinación. Intercambió una mirada con Paulo y Rodrigo. Hoy todo cambiaría. Durante el desayuno, estuvieron sentados en silencio. Miguel notó que había menos guardias de lo habitual. El comandante había llamado a varios oficiales a su despacho. Algo pasaba. «Ya llegó el camión», susurró Paulo, mirando por la ventana del comedor.
Miguel asintió. Terminaron de comer en silencio y salieron a la formación matutina. El comandante parecía preocupado. Pasó lista rápidamente y envió a los prisioneros a sus trabajos. Hoy, susurró Miguel, pasando junto a Rodrigo. Durante el almuerzo. Rodrigo asintió, apretando los labios. El tiempo hasta el almuerzo se arrastró con desesperante lentitud. Miguel trabajaba en el aserradero, arrastrando troncos, y cada pocos minutos miraba al sol, intentando calcular la hora. Cuando finalmente sonó la señal del almuerzo, su corazón latía tan fuerte que parecía que iba a salírsele del pecho. En el comedor reinaba un silencio inusual. Los prisioneros sentían la tensión que flotaba en el aire. Miguel se sentó junto a Paulo, colocando delante de sí un cuenco de sopa aguada. ¿Listo?, susurró Paulo. Miguel asintió, incapaz de articular palabra. Rodrigo estaba sentado a unas mesas de distancia. Cruzó una mirada con Miguel y asintió imperceptiblemente. Luego, lentamente, se levantó, sosteniendo un cuenco en la mano. Lo que sucedió a continuación quedó grabado para siempre en la memoria de Miguel. Rodrigo se acercó a la mesa donde estaba sentado un prisionero apodado Toro, un hombre enorme y fuerte con fama de psicópata agresivo. Sin previo aviso, Rodrigo vació el contenido de su cuenco sobre la cabeza de Toro. «¡Eres un soplón!», gritó. «Sé que estás delatando al comandante». Toro rugió y se abalanzó sobre Rodrigo. El comedor estalló en gritos. Los guardias corrieron a separar la pelea, que rápidamente se convirtió en una reyerta generalizada. «Ahora», susurró Paulo, y él y Miguel se deslizaron discretamente fuera del comedor por la cocina. Corrieron, agachándose, entre los barracones. El corazón de Miguel latía tan fuerte que pensaba que los guardias de las torres podrían oírlo. Pero toda la atención estaba centrada en el comedor, de donde llegaban gritos y sonidos de lucha. El camión estaba estacionado junto al almacén. El conductor y 2 guardias ayudaban a descargar cajas de comida. Miguel y Paulo se escondieron a la vuelta de la esquina del barracón, observando. «Algo no va bien», susurró Paulo. «Normalmente hay más guardias». En ese momento, un oficial salió corriendo del edificio administrativo y gritó algo a los guardias. Estos abandonaron las cajas y corrieron hacia el comedor, dejando al conductor solo. «Ahora o nunca», dijo Miguel, y corrieron hacia el camión. El conductor, un joven vestido de civil, estaba de espaldas a ellos, mirando hacia el comedor. Miguel se acercó sigilosamente por detrás y le colocó el cuchillo robado en la garganta. «Ni un sonido», susurró. «No queremos matarte». Los ojos del conductor se abrieron de horror. Asintió, indicando que entendía. «Sube a la caja», ordenó Miguel a Paulo. «Yo lo ataré y me uniré a ti». Paulo subió a la caja del camión, escondiéndose detrás de las cajas restantes. Miguel ató rápidamente las manos del conductor con su propio cinturón y le metió un trapo hecho con su propia camisa en la boca. «Lo siento», dijo. «No te haremos daño». Arrastró al conductor atado a la vuelta de la esquina del almacén, escondiéndolo entre las cajas, y corrió hacia el camión. Tras subirse a la caja, se acurrucó junto a Paulo detrás de las cajas. «¿Y ahora qué?», susurró Paulo. «Esperemos», respondió Miguel. «Alguien vendrá a buscar al conductor». Yacían casi sin respirar, escuchando los gritos que llegaban desde el comedor. Los minutos se hacían eternos. Finalmente, el ruido comenzó a amainar. «Oye, José», resonó una voz. «¿Dónde estás? Tenemos que terminar de descargar». Miguel y Paulo se quedaron paralizados. Los pasos se acercaban al camión. «¿José?», volvió a llamar la voz. «Maldita sea. ¿Dónde se habrá metido?». Los pasos se alejaron. Miguel asomó la cabeza por detrás de una caja y vio a un guardia que se dirigía al edificio administrativo.
A los pocos minutos, regresó con 2 guardias más. «Búsquenlo», ordenó uno de ellos. «No puede haber ido muy lejos». Los guardias se dispersaron en diferentes direcciones. Miguel sabía que pronto encontrarían al conductor atado. El tiempo se agotaba. «Tenemos que largarnos de aquí», susurró. «Ahora mismo». «¿Cómo?», preguntó Paulo. «No sabemos conducir». Miguel no respondió. Salió con cuidado de la caja y se deslizó a la cabina del camión. Para su sorpresa, las llaves estaban puestas. El conductor, al parecer, no esperaba problemas en una colonia tan aislada. «¡Sube!», llamó a Paulo. Paulo subió a la cabina. Miguel giró la llave y el motor rugió. Nunca había conducido un camión, pero había visto cómo lo hacían otros. Pisó el embrague, metió primera y pisó el acelerador. El camión dio un tirón y comenzó a moverse lentamente. En ese momento, un guardia salió corriendo de detrás de la esquina del almacén, vio el camión en movimiento y levantó el rifle. «¡Agáchate!», gritó Miguel, y Paulo se zambulló bajo el salpicadero. Un disparo hizo añicos la ventanilla lateral. Miguel pisó el acelerador a fondo, y el camión salió disparado hacia adelante. Se oyeron varios disparos más, pero ninguno dio en el blanco. Atravesaron a toda velocidad la puerta de la colonia, rompiendo la barrera. El camión saltaba sobre los baches del camino de tierra que conducía a la selva. Miguel sujetaba firmemente el volante, sin poder creer su suerte. Lo habían logrado. Habían escapado. Pero la euforia pronto dio paso a la inquietud. Sabía que la persecución era inevitable. Y delante de ellos les esperaba el infierno verde del Amazonas. El camión serpenteaba por el estrecho camino de tierra que atravesaba la selva. Miguel se aferraba al volante con los nudillos blancos. Cada curva, cada bache, hacían que el vehículo saltara y patinara. La lluvia, que había comenzado de repente, había transformado el camino en un lodazal. «Nos van a perseguir», dijo Paulo, mirando por la luneta trasera rota. «Tienen jeeps». «Lo sé», respondió Miguel, tratando de controlar el derrape. «Tenemos que salirnos del camino». Pero no había a dónde ir. A ambos lados del camino se alzaba una pared de selva tropical, una masa verde impenetrable de árboles, lianas y arbustos. Después de media hora de loca carrera, Miguel escuchó un sonido que le heló la sangre, el rugido de los motores detrás de ellos. «Están aquí», exhaló Paulo, mirando por el espejo retrovisor. Miguel pisó el acelerador a fondo, pero el camión cargado no podía desarrollar mucha velocidad en el camino embarrado por la lluvia. Pronto, 2 jeeps militares aparecieron en el espejo retrovisor. «Mierda», masculló Miguel. «Agárrate». Giró bruscamente el volante, dirigiendo el camión hacia el borde del camino, donde los árboles no estaban tan juntos. El vehículo se abría paso con dificultad a través de la maleza, rompiendo arbolitos y arbustos. Las ramas azotaban la cabina, haciendo añicos los restos de las ventanas. «¿Qué estás haciendo?», gritó Paulo. «Intentando escapar». El camión avanzaba a duras penas por la selva. El motor rugía protestando por tal trato. Detrás se oían disparos. Los perseguidores habían abierto fuego. «¡Agáchate!», gritó Miguel, y ambos se hundieron en los asientos. Las balas agujerearon la carrocería del camión. Una destrozó el parabrisas, cubriéndolos de fragmentos. Miguel sintió un dolor agudo en el hombro, pero no le prestó atención, concentrándose en la conducción. De repente, apareció un obstáculo delante de ellos, un enorme árbol caído. Miguel intentó esquivarlo, pero el camión se atascó en el blando suelo del bosque. Las ruedas giraban inútilmente, esparciendo barro. «¡Corramos!», gritó, apagando el motor. «¡Al bosque!». Saltaron de la cabina y corrieron hacia la espesura. Detrás se oían gritos y disparos. Los perseguidores se acercaban.
Miguel y Paulo corrían sin rumbo, abriéndose paso a través de los arbustos, saltando sobre troncos caídos, resbalando por el suelo mojado por la lluvia. Las ramas espinosas les arañaban las caras y las manos, las hojas afiladas les cortaban la piel. Pero no se detenían, impulsados por el miedo y la desesperada sed de libertad. ¡Por aquí! Miguel tiró de Paulo, al ver un pequeño barranco, oculto por la densa vegetación. Se deslizaron hacia abajo, a las turbias aguas de un arroyo, y se quedaron inmóviles, pegados a la orilla de tierra. Sobre sus cabezas se oían voces y el crujido de las ramas. Los guardias estaban rastreando el bosque. «¡Están aquí en algún lugar!», gritaba alguien. «No pueden haber llegado muy lejos». Miguel y Paulo permanecieron inmóviles, temiendo siquiera respirar. El agua del arroyo estaba fría, pero no sentían el frío. La adrenalina hacía correr la sangre por sus venas, haciendo que sus corazones latieran como locos. Las voces y los pasos se alejaron gradualmente. Cuando se apagaron por completo, Miguel levantó con cuidado la cabeza. «Parece que se han ido», susurró. «¿Y ahora qué?», preguntó Paulo, temblando de frío y tensión. Miguel sacó del bolsillo el mapa robado, ahora empapado. La tinta se había corrido, pero aún se distinguían los contornos principales. «Tenemos que ir al este», dijo, examinando el mapa. «Hacia el río. Si llegamos, podremos descender hasta Manaos». «¿Cómo encontramos el este?», preguntó Paulo. Miguel miró al cielo, pero las densas copas de los árboles ocultaban el sol. Miró a su alrededor y vio musgo en el tronco de un árbol caído. «El musgo crece en la cara norte», dijo, «así que el este está por allí». Señaló una dirección. Salieron del arroyo y avanzaron, procurando hacer el menor ruido posible. Cada paso era un suplicio. Los pies se hundían en la tierra blanda. La ropa, empapada y pesada, se enganchaba en los arbustos, y el miedo constante a ser descubiertos agotaba tanto como el esfuerzo físico. Solo ahora Miguel notó que el hombro le sangraba. Una bala lo había rozado, dejándole un arañazo profundo. «Estás herido», observó Paulo. «No es nada», dijo Miguel restándole importancia. «Un rasguño». Pero la herida dolía, y sentía cómo las fuerzas lo iban abandonando poco a poco. El hambre y la sed, que habían ignorado en el fragor de la huida, ahora se hacían sentir. «Necesitamos agua», dijo Paulo, «y comida». Miguel asintió. En la colonia habían aprendido a sobrevivir con lo mínimo, pero allí, en la selva, necesitaban más energía. Caminaron todo el día, deteniéndose de vez en cuando para escuchar si los perseguían. La lluvia se intensificaba y amainaba, pero no cesaba del todo. Al caer la noche, estaban exhaustos. «Tenemos que encontrar un refugio para pasar la noche», dijo Miguel, mirando el cielo que se oscurecía. Se toparon con un árbol enorme cuyas raíces sobresalían, formando una especie de resguardo natural. Se metieron bajo las raíces y se acurrucaron para intentar mantener el calor. «¿Qué crees que le habrá pasado a Rodrigo?», preguntó Paulo tras un largo silencio. Miguel cerró los ojos. Trataba de no pensar en su amigo, que se había quedado en la colonia. Lo más probable era que Rodrigo estuviera muerto o en la celda de castigo, donde la muerte era solo cuestión de tiempo. «Sabía a lo que se arriesgaba», respondió Miguel en voz baja. «Nos dio una oportunidad». «Tenemos que aprovecharla», asintió Paulo. «Tenemos que sobrevivir». La noche en la selva fue una auténtica pesadilla. La oscuridad era absoluta, impenetrable. Los sonidos que llegaban de todas partes aterraban y ponían en alerta. Rugidos de animales desconocidos, susurros, gritos de aves nocturnas. Varias veces oyeron el rugido de un jaguar que les heló la sangre en las venas. Miguel no durmió, escuchando cada sonido, apretando en su mano el cuchillo, la única arma que tenían. Sus pensamientos volvían constantemente a su esposa e hija. ¿Y si no las volvía a ver?
¿Y si la selva se convertía en su tumba? Al amanecer, la lluvia cesó, y los primeros rayos de sol se filtraron entre las copas de los árboles. Miguel despertó a Paulo, que al final había conseguido dormirse. «Tenemos que irnos», dijo, «y buscar agua». Se dirigieron hacia el este, orientándose por el sol. Caminar se hizo más fácil. Tras el descanso nocturno, las fuerzas se habían recuperado un poco. Al cabo de 1 hora de camino, encontraron un pequeño arroyo de agua limpia. «Por fin», exhaló Paulo, arrodillándose junto al agua. Bebieron con avidez, sin preocuparse de si el agua estaba contaminada. La sed era más fuerte que el miedo a las enfermedades. Miguel lavó la herida de su hombro, haciendo una mueca de dolor. «Tiene mala pinta», comentó Paulo, examinando la herida. «Podría infectarse». Miguel sabía que su amigo tenía razón. En el clima tropical, hasta las heridas pequeñas se infectaban rápidamente. Sacó del bolsillo los antibióticos que Rodrigo había robado de la enfermería y se tragó una pastilla. «Tenemos que encontrar comida», dijo, poniéndose de pie. Se movieron a lo largo del arroyo, con la esperanza de encontrar algo comestible. Paulo, que había crecido en el campo, era más experto en ese tema. Señaló unos frutos en un árbol bajo. «Esto se puede comer», dijo. Los lugareños lo llaman cupuazu. Son agrios, pero nutritivos. Recogieron varios frutos y se los comieron con avidez, sin prestar atención al sabor astringente. Era la primera comida en casi un día. Repuestos, continuaron su camino, siguiendo el curso del arroyo. Miguel esperaba que los llevara a un río más grande. Hacia el mediodía, el calor se volvió insoportable. El aire húmedo parecía quemar los pulmones con cada bocanada. El sudor les empapaba a los ojos, la ropa se les pegaba al cuerpo. Caminaban lentamente, deteniéndose a menudo para descansar. «¿Oyes eso?». Paulo se detuvo de repente. Miguel aguzó el oído. Entre los sonidos habituales de la selva se oía un nuevo sonido, el rugido de un motor. «Un helicóptero», exhaló. «Nos están buscando desde el aire». Se lanzaron bajo las densas copas de los árboles, pegándose al suelo. El sonido se acercaba, haciéndose cada vez más fuerte. A través de las aberturas del follaje, vieron un helicóptero militar dando vueltas sobre la selva. «No pueden vernos a través de las copas», susurró Miguel. «Pero tenemos que tener más cuidado». El helicóptero dio vueltas durante varios minutos más, luego el sonido empezó a alejarse. Esperaron otra media hora antes de continuar su camino. «No se rendirán tan fácilmente», dijo Paulo. «El comandante no puede permitir que lleguemos a la civilización». Miguel sabía que tenía razón. Si llegaran a Manaos y contaran lo que sucede en la colonia No 27, sobre la prisión secreta en la selva donde encierran a presos políticos sin juicio ni proceso, podría ser la gota que colme el vaso para este régimen tambaleante. Al caer la tarde del segundo día, alcanzaron un río pequeño, de unos 15 metros de ancho, con una corriente rápida. «Debe ser el río Negro», dijo Miguel, consultando el mapa, «o uno de sus afluentes. Si seguimos la corriente, deberíamos llegar al Amazonas, y de ahí a Manaos hay un tiro de piedra». «¿Y cómo vamos a seguir la corriente?», preguntó Paulo. «¿Nadando?». Miguel miró a su alrededor. Nadar era peligroso. El río estaba plagado de pirañas y caimanes. Caminar por la orilla tampoco era fácil. La vegetación era demasiado densa. «Tenemos que construir una balsa», dijo, «de bambú y lianas». Pasaron el resto del día reuniendo materiales para la balsa. El trabajo era duro. Sin un hacha, cortar el bambú y atarlo no era tarea fácil. Usaron un cuchillo y sus propias manos, que se arañaron hasta sangrar. Al anochecer, tenían una balsa primitiva, no muy fiable, pero capaz de mantenerlos a flote. Decidieron partir por la mañana y pasar la noche en la orilla. El cansancio hizo mella en ellos, y ambos se durmieron, a pesar de los peligros de la selva. Miguel soñó con Laura,
Estaba en la orilla del río, llamándolo y extendiendo los brazos. Él intentaba nadar hasta ella, pero la corriente lo arrastraba cada vez más lejos. Se despertó de golpe. Paulo lo sacudía por el hombro. «¡Despierta!», susurraba. «¡Están aquí!». Miguel se incorporó al instante. A través de la niebla del amanecer, vio figuras en la orilla opuesta del río, soldados con perros. Habían encontrado su rastro. «¡A la balsa, rápido!», ordenó. Empujaron la balsa al agua y saltaron sobre ella. La corriente los arrastró, alejándolos de sus perseguidores. Desde la orilla opuesta resonaron disparos, pero la distancia era demasiado grande para disparar con precisión. La balsa era arrastrada por el río, girando y saltando sobre los rápidos. Miguel y Paulo se sujetaban con dificultad a los resbaladizos troncos de bambú, agarrándose a los improvisados pasamanos de lianas. «¡Lo hemos logrado!», gritó Paulo cuando los disparos se apagaron a lo lejos. «¡Nos hemos librado!». Miguel no compartía su optimismo. Sabía que la persecución continuaría. Los soldados encontrarían barcos o seguirían por la orilla. Pero ahora tenían una ventaja. El río los arrastraba más rápido de lo que la gente podía moverse por la selva. Pasaron todo el día navegando por el río, dejándose llevar por la corriente. A veces tenían que empujar con largas pértigas desde la orilla o las rocas. En varias ocasiones la balsa estuvo a punto de romperse en los rápidos, pero de algún modo lograron dirigirla a un cauce seguro. Al atardecer, el río se ensanchó y la corriente se calmó. Vieron delante la confluencia con otro río, más grande. «Debe ser el Amazonas», dijo Miguel mirando a lo lejos. «Estamos en el camino correcto». Pero la alegría fue prematura. De repente, oyeron el sonido de un motor detrás. Al mirar hacia atrás, vieron una lancha con soldados que se acercaba rápidamente. «¡A la orilla!», gritó Miguel. «¡Rápido!». Dirigieron la balsa hacia la orilla, trabajando desesperadamente con las pértigas. Pero la corriente era demasiado fuerte y la lancha demasiado rápida. Los disparos rompieron el aire, las balas levantando chorros de agua alrededor de la balsa. Una de las balas alcanzó a Paulo. Gritó y se agarró el costado. De entre los dedos manaba sangre. «¡Paulo!», gritó Miguel, corriendo hacia su amigo. «¡Salta!», dijo Paulo con voz ronca. «¡Salta al agua! Yo los retendré». «No». Miguel intentó levantar a su amigo. «Estamos juntos». Pero Paulo lo empujó. «Debes contar lo de la colonia», dijo. «Alguien tiene que sobrevivir y contarlo». Dicho esto, agarró una pértiga y, reuniendo sus últimas fuerzas, empujó a Miguel de la balsa al agua. La corriente arrastró a Miguel, alejándolo. Lo último que vio, antes de que lo hundiera el agua, fue a Paulo, de pie en la balsa con la pértiga en la mano, listo para enfrentarse a la lancha que se acercaba. Miguel luchaba contra la corriente, intentando mantenerse a flote. El río lo arrastraba, lo zarandeaba de un lado a otro como a un muñeco de trapo. Oía disparos y gritos, pero se hacían cada vez más débiles. La corriente lo alejaba cada vez más del lugar donde había quedado Paulo. Finalmente, consiguió agarrarse a un tronco que pasaba flotando. Agarrándose a él, se dejó llevar por la corriente, intentando mantener la cabeza fuera del agua. Sus pulmones ardían, sus músculos se agarrotaban por la tensión y el frío. Cuando la orilla estuvo lo suficientemente cerca, Miguel reunió sus últimas fuerzas y nadó hacia ella. Tras alcanzar un banco de arena, cayó boca abajo, respirando con dificultad. Durante unos minutos se limitó a yacer allí, sin poder moverse, dejando que el agua escurriera de su ropa. Finalmente, levantando la cabeza, miró a su alrededor. La orilla estaba desierta, solo la selva llegaba hasta el agua. A lo lejos todavía se oía el sonido del motor de la lancha, pero se alejaba. Los perseguidores, al parecer, se dirigían en otra dirección. Miguel se puso de pie con dificultad. Le dolía todo el cuerpo, la herida del hombro volvía a sangrar
y a ella se habían añadido nuevos rasguños y contusiones. Pero peor que el dolor físico era el pensamiento de Paulo. Se había sacrificado para darle a Miguel una oportunidad de salvarse. No puedo decepcionarlo, pensó Miguel. Debo sobrevivir y contar la verdad sobre la colonia. Miró al sol para orientarse. Si el mapa que había memorizado era correcto, Manaos debía estar río abajo, por el Amazonas. Tenía que seguir avanzando por el río. Miguel caminó por la orilla, intentando mantenerse a la sombra de los árboles para no ser visto desde el agua. Era una caminata ardua. La ropa mojada se le pegaba al cuerpo y las botas chapoteaban a cada paso. Pero seguía adelante, impulsado por el miedo y la esperanza. Al caer la tarde, se topó con una pequeña cabaña de pescadores, construida sobre pilotes a la orilla del agua. Acercándose con cautela, aguzó el oído. Dentro reinaba el silencio. La cabaña parecía abandonada. Miguel entró con cuidado. Efectivamente, la cabaña estaba vacía, pero encontró cosas útiles: una vieja red de pesca, algunos anzuelos, un pedernal y, lo más importante, un machete, un cuchillo largo para abrirse camino en la selva. Decidió pasar la noche allí. Por primera vez en 3 días tenía un techo sobre la cabeza. Colgó la ropa mojada para que se secara y se tumbó en las toscas literas cubiertas con una esterilla. El cansancio pudo con él y cayó en un sueño profundo. Volvió a soñar con Laura, pero ahora estaba acompañada de Paulo. Ambos lo miraban con sonrisas tristes, como si se despidieran. Lo despertó el sonido de un motor. Levantándose de un salto, Miguel corrió hacia la ventana de la cabaña. Por el río se acercaba una lancha con soldados, la misma que los había perseguido a él y a Paulo. Se movían lentamente, inspeccionando la orilla con atención. Miguel se quedó paralizado, pegado a la pared. Si veían la cabaña, la registrarían sin duda. Tenía que huir, pero ¿a dónde? ¿A la selva? Oh. Su mirada se posó en una vieja barca de madera atada a los pilotes de la cabaña. Era pequeña, y no parecía muy segura, pero era una oportunidad. Recogiendo rápidamente las cosas que había encontrado, y poniéndose la ropa aún húmeda, Miguel salió a hurtadillas de la cabaña y bajó al agua. La lancha ya estaba cerca. Podía oír las voces de los soldados. Desatando la barca, se subió con cuidado y se alejó de la orilla, dirigiéndola hacia la espesura de plantas acuáticas que ocultaba un estrecho brazo del río. La barca se deslizó silenciosamente, oculta a los ojos de sus perseguidores por la densa vegetación. Miguel remaba con un remo improvisado, procurando hacer el menor ruido posible. El corazón le latía con tanta fuerza que le parecía que podían oírlo desde la lancha. La lancha pasó de largo, sin advertir ni la cabaña, oculta por los árboles, ni la barca en la maleza. Miguel esperó a que el sonido del motor se perdiera en la distancia y solo entonces se permitió respirar. Ahora tenía una barca, lo que aumentaba considerablemente sus posibilidades de llegar a Manaos. Decidió moverse de noche y esconderse en la maleza de día para evitar encontrarse con sus perseguidores. Pasó todo el día escondido, recuperando fuerzas y reflexionando sobre su plan. Al anochecer, se adentró en el cauce principal del río y dejó que la corriente llevara la barca, corrigiendo la dirección con el remo solo de vez en cuando. La noche en el río era a la vez hermosa y aterradora. Las estrellas se reflejaban en el agua oscura, creando la ilusión de que la barca navegaba por el espacio cósmico. Pero de la oscuridad llegaban sonidos que le ponían la piel de gallina: el chapoteo de peces grandes, el rugido de jaguares en la orilla, los gritos de aves nocturnas. Miguel remaba, guiándose por las estrellas. Sabía que Manaos debía estar en algún lugar adelante, pero no se imaginaba cuántos días de viaje le quedaban. Al amanecer, dirigió la barca hacia la orilla, encontrando una cala apartada, oculta por las ramas colgantes de los árboles. Amarrando la barca, salió a la orilla y construyó un refugio primitivo con ramas y hojas.
El día transcurrió en una espera angustiosa. Varias veces escuchó el sonido de motores en el río. Sus perseguidores no cejaban en su empeño de encontrarlo. Una vez, la lancha pasó tan cerca que Miguel pudo distinguir los rostros de los soldados. Entre ellos, reconoció al mayor Esteban, el comandante de la colonia. Eso significaba que la captura del fugitivo se había convertido en una cuestión de principios. Al caer la tarde del cuarto día después de la fuga, Miguel notó cambios en la naturaleza de la selva. Se volvía menos densa y a veces encontraba zonas despejadas. Y por la noche vio luces a lo lejos, muchas luces que se extendían a lo largo de la orilla. Manaos, pensó con el corazón en un puño. La ciudad con la que había soñado todos esos días estaba cerca. Pero la alegría pronto se convirtió en inquietud. Si él veía las luces de la ciudad, sus perseguidores también debían verlas. Seguro que reforzarían la vigilancia en los accesos a la ciudad. Miguel decidió cambiar de plan. En lugar de remar directamente hacia la ciudad, dirigió la barca hacia la orilla opuesta del Amazonas, donde había menos luces. Allí, tal vez, podría desembarcar sin ser visto y mezclarse con los habitantes. La noche era sin luna, lo que jugaba a su favor. Remaba con todas sus fuerzas, sintiendo cómo se le entumecían los brazos por el cansancio. El río era especialmente ancho en ese punto, y la travesía le llevó varias horas. Finalmente, la barca tocó la orilla arenosa. Miguel la sacó y la escondió entre los arbustos. Ahora tenía que encontrar a gente que pudiera ayudarlo. Caminó por la orilla hasta que vio las luces de un pequeño asentamiento, varias cabañas construidas sobre pilotes a la orilla del agua. Acercándose con cautela, las observó desde su escondite. Era un pueblo de pescadores. Vio redes colgadas para secar y barcas amarradas a los muelles. Miguel era consciente de que su aspecto, demacrado, con la ropa sucia y la barba de varios días, levantaría sospechas. Pero no tenía alternativa. Debía arriesgarse. Al salir de su escondite, se dirigió a la cabaña más cercana. Aún no había dado 10 pasos cuando lo divisaron. Un pescador anciano, que remendaba una red a la luz de una lámpara de queroseno, alzó la vista y lo vio. —¿Quién está ahí? —gritó. —Por favor, ajúdeme —respondió Miguel en el portugués que había aprendido en 2 años en la colonia. —Eu preciso de ajuda. El pescador lo observó con atención y después le indicó con un gesto que se acercase. —¿O qué aconteceu con você? —preguntó, examinando el aspecto harapiento de Miguel. Miguel vaciló. Contar la verdad era peligroso. Si aquel hombre informaba a las autoridades, todo estaría perdido. Pero tampoco quería mentir. —Eu fugí —dijo finalmente—, de un lugar terrible. El pescador lo miró fijamente durante un largo rato. Luego asintió, como tomando una decisión. —Veña conmigo —dijo, levantándose. Llevó a Miguel a su cabaña, donde lo presentó a su esposa, una anciana de ojos bondadosos. Lo alimentaron con una sopa de pescado, la primera comida caliente en muchos días, y le dieron ropa limpia, aunque vieja. Miguel les contó su historia, omitiendo algunos detalles. No sabía si podía confiar plenamente en ellos, pero algo en sus ojos, comprensión y compasión, lo impulsó a abrirse. «Os militares son maus», dijo el pescador cuando Miguel terminó de hablar. «Eles levaran meu fillo a 2 anos. Nunca máis o vi». Miguel comprendió que había encontrado aliados. Aquellas personas sencillas, como muchas otras en Brasil, habían sufrido a causa del régimen militar. «Você precisa ir para a cidade», dijo el pescador. «Há pessoas lá que poden ajudalo, jornalistas extranjeros». Miguel asintió. Era justo lo que necesitaba. Contar su historia al mundo, desenmascarar la colonia No 27 y todo lo que allí ocurría. «Como posso chegar lá?», preguntó. «Eles estão me procurando». El pescador reflexionó, luego sonrió. «Amañá eu levo peixe para o mercado», dijo. «Você pode ir comigo.
escondidos sob las redes. El plan era arriesgado, pero no había una opción mejor. Miguel aceptó. Pasó la noche en la cabaña del pescador, sintiéndose relativamente seguro por primera vez en muchos días. Pero su sueño fue agitado. Soñaba con sus perseguidores alcanzándolo, veía una y otra vez el rostro de Paulo en el momento de su último encuentro. Por la mañana, el pescador lo despertó antes del amanecer. Era hora de partir hacia la ciudad. «Éles están por toda parte», advirtió el pescador, ayudando a Miguel a acomodarse en la barca bajo una capa de redes de pesca y pescado fresco. «Fique quieto». El trayecto hasta la ciudad duró unas 2 horas. Miguel permaneció inmóvil, asfixiándose por el olor a pescado y temiendo moverse. Varias veces detuvieron la barca para inspeccionarla. Oyó las voces roncas de los soldados preguntándole al pescador si había visto a un fugitivo. Pero el anciano se hizo el tonto y los dejaron ir. Finalmente, la barca atracó. Por los sonidos, Miguel comprendió que estaban en el puerto de Manaos. Oía los gritos de los estibadores, el sonido de las sirenas de los barcos, el bullicio de la multitud en el mercado. «Espere», susurró el pescador antes de salir de la barca. Miguel permaneció quieto, a pesar de que el cuerpo se le entumecía y el calor bajo las redes se volvía insoportable. Oyó al pescador hablando con alguien, regateando, vendiendo su pesca. Después de una hora que pareció una eternidad, el pescador regresó. «Veña», dijo, ayudando a Miguel a salir de debajo de las redes. «Eu encontré alguien que pode ajudalo». Caminaron rápidamente por el mercado, tratando de no llamar la atención. Miguel mantenía la cabeza gacha, temiendo que lo reconocieran. Había soldados por todas partes, patrullaban las calles, comprobaban los documentos de los transeúntes. El pescador lo llevó a un pequeño café en las afueras del mercado. Dentro, sentado a una mesa junto a la ventana, había un hombre de aspecto europeo con una cámara fotográfica colgada del cuello. «Este é o homem», dijo el pescador, conduciendo a Miguel hasta la mesa. «Él é jornalista americano». El hombre alzó la vista y observó a Miguel con atención. «Me llamo John Parker», dijo en inglés. «Soy del New York Times. Me han dicho que tiene una historia que el mundo debe oír». Miguel sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Lo había logrado. Había llegado a la ciudad. Había encontrado a la persona que podía contar al mundo sobre la colonia No 27. El sacrificio de Paulo no había sido en vano. «Sí», respondió, sentándose a la mesa. «Tengo una historia sobre un lugar que oficialmente no existe». John Parker escuchó el relato de Miguel, tomando notas en su cuaderno. Su rostro se ensombrecía a medida que la historia se desarrollaba. «Son acusaciones serias», dijo cuando Miguel terminó. «El régimen militar niega la existencia de presos políticos. Afirman que solo están combatiendo terroristas». «Yo no soy un terrorista». Miguel esbozó una amarga sonrisa. «Era estudiante, estudiaba historia. Mi delito fue participar en una manifestación pacífica». Parker asintió. «Te creo. Pero necesitamos pruebas. Fotografías, documentos, testimonios de otros prisioneros». «La única prueba soy yo», dijo Miguel. «Mi cuerpo, mis cicatrices, mi historia. Y», titubeó, «los cuerpos de los que se quedaron allí. Rodrigo, Paulo, cientos más». Parker se quedó pensativo. «Puede que no sea suficiente. El régimen simplemente te llamará mentiroso. Dirá que eres un delincuente común que escapó de una prisión cualquiera». «¿Qué podemos hacer entonces?», preguntó Miguel, sintiendo cómo la esperanza se desvanecía. «Tenemos que sacarte del país», dijo Parker con decisión. «En Estados Unidos o Europa podrás contar tu historia libremente. Ayudaré a organizar una conferencia de prensa, reuniones con defensores de los derechos humanos». «¿Cómo?», preguntó Miguel. «No tengo documentos. La ciudad está llena de soldados».
Tengo contactos en el consulado americano, dijo Parker. Ellos pueden ayudar. Pero primero tenemos que encontrar un lugar seguro donde puedas esperar unos días. El pescador, que había escuchado su conversación en silencio, intervino. Ele pode ficar con meu primo. Puede quedarse con mi primo. Ele vive nos arredores da cidade. Vive en las afueras de la ciudad. É un lugar seguro. Es un lugar seguro. Parker asintió. Bien. Me pondré en contacto con el consulado y volveré en 2 días. Mientras tanto, no salgas a la calle y no confíes en nadie. Abandonaron el café por la puerta trasera. El pescador llevó a Miguel a casa de su primo, un hombre ceñudo de mediana edad que vivía en una pequeña casa en las afueras de Manaos. Este accedió a regañadientes a acoger al fugitivo, pero le advirtió que al primer indicio de peligro lo echaría a la calle. Miguel pasó 2 días en una habitación pequeña, saliendo solo al baño en el patio. Estaba exhausto física y emocionalmente. La herida en el hombro se había infectado, a pesar de los antibióticos, y sentía que le subía la fiebre. Al tercer día, Parker regresó. Su rostro era sombrío. Malas noticias, dijo. El consulado se ha negado a ayudar. No quieren estropear las relaciones con las autoridades brasileñas. Miguel sintió que la última esperanza se extinguía. ¿Y ahora qué?, preguntó. Tengo otro plan, dijo Parker. Mañana sale un avión de Manaos a Bogotá. Tengo un amigo en la tripulación que puede ayudarte a subir a bordo sin documentos. ¿Y después? En Colombia conozco gente que te ayudará a llegar a Estados Unidos. Llevará más tiempo, pero es posible. El plan era arriesgado, pero no había otra opción. Miguel aceptó. Por la noche, su estado empeoró. La fiebre aumentó. La herida en el hombro le palpitaba de dolor. El dueño de la casa, alarmado por su estado, quiso llamar a un médico, pero Parker se lo prohibió. Era demasiado peligroso. Tenemos que acelerar la partida, dijo, examinando la herida de Miguel. Necesitas atención médica, pero aquí no podemos obtenerla. Por la mañana, Parker regresó con ropa nueva para Miguel y un pase falso para acceder a la zona de carga del aeropuerto. Este es el plan, explicó. Entraremos en la zona de carga. Allí nos encontraremos con mi amigo, el azafato. Él te subirá a bordo por la entrada de servicio y te esconderá en un compartimento técnico. No será fácil, pero es nuestra única oportunidad. Miguel asintió. La fiebre nublaba su mente, pero entendía que debía reunir todas sus fuerzas para el último empujón hacia la libertad. Se dirigieron al aeropuerto en taxi. Parker habló durante todo el camino, explicando los detalles del plan, pero Miguel apenas lo escuchaba. Tenía un zumbido en los oídos y veía manchas negras ante sus ojos. Había muchos militares en el aeropuerto, revisando los documentos de todos los que entraban. Parker guiaba a Miguel con seguridad, como si fuera un colega o un asistente. Pasaron por la entrada de servicio, mostrando los pases falsos. Casi lo tenemos, susurró Parker cuando llegaron a la zona de carga. Mi amigo debería estar aquí ahora. Pero el amigo no estaba. Esperaron 10 minutos, 15, media hora. Nadie apareció. Algo ha salido mal, murmuró Parker, mirando a su alrededor con nerviosismo. Tenemos que salir de aquí. Pero era demasiado tarde. Soldados con armas listas se acercaban a ellos por todas partes. ¡No se muevan!, gritó un oficial. ¡Manos arriba! Parker intentó decir algo, mostrando su credencial de periodista, pero los soldados lo empujaron bruscamente contra la pared. A Miguel lo agarraron, le torcieron los brazos a la espalda y le pusieron las esposas. El dolor de la herida era tan intenso que casi pierde el conocimiento. Los separaron. A Parker lo llevaron en una dirección, a Miguel en otra. Lo último que oyó del periodista fue: «Encontraré la manera de ayudar. No te rindas». A Miguel lo arrojaron a una furgoneta policial y lo llevaron a alguna parte. Yacía en el suelo metálico,
sintiendo cómo la fiebre lo consumía por dentro. Rostros desfilaban ante sus ojos. Laura, Mariana, Paulo, Rodrigo. Los había defraudado a todos. Había estado tan cerca de la libertad, de contarle al mundo la verdad sobre la colonia número 27, y todo había sido en vano. La furgoneta se detuvo. Lo sacaron a rastras y lo condujeron por el pasillo de algún edificio. Apenas podía mantenerse en pie, los soldados casi tenían que cargarlo. Lo llevaron a una habitación sin ventanas, con una mesa y 2 sillas. En la pared colgaba un retrato del presidente de Brasil. Era una sala de interrogatorios. Sentaron a Miguel en una silla y lo esposaron a una argolla metálica incrustada en la mesa. Se quedó sentado, con la cabeza gacha, sintiendo cómo el sudor le resbalaba por la cara. La puerta se abrió y un hombre entró en la habitación. Miguel levantó la vista y se quedó petrificado. Frente a él estaba el mayor Esteban, comandante de la colonia número 27. Prisionero 287, dijo el mayor con una sonrisa helada. Nos ha causado muchos problemas. Miguel guardó silencio. No tenía fuerzas para hablar. ¿Pensaba que podría escapar? Continuó el mayor. ¿Contarle al mundo nuestro pequeño secreto? Se echó a reír. Nadie le creería. Nadie siquiera sabrá que existió. Se acercó y se inclinó hasta quedar muy cerca del rostro de Miguel. Su amigo americano ya está camino a casa. Lo han deportado del país por espionaje. No podrá ayudarlo en nada. Miguel sintió cómo se esfumaba su última esperanza. Parker era su única oportunidad. Ahora todo había terminado. Y sus amigos, prosiguió el mayor. Los que lo ayudaron a escapar. El pescador y su familia están arrestados. Se unirán a usted en la colonia. Miguel levantó la cabeza de golpe. No, eso no. Gente inocente sufriría por su culpa. Ellos no sabían nada, carraspeó. Les mentí. Les dije que me perseguían unos bandidos. El mayor sonrió con sorna. No importa. Ayudaron a un criminal. Es suficiente. Se dirigió a la puerta y llamó. 2 soldados entraron. Llévenlo a la celda, ordenó el mayor. Mañana regresamos a la colonia. Tendremos mucho tiempo para discutir su fuga y las consecuencias. Los soldados levantaron a Miguel y lo llevaron por el pasillo. Apenas podía mover las piernas. El calor se intensificó. Todo se movía ante sus ojos. Sentía que perdía el conocimiento. Lo arrojaron a una pequeña celda sin ventanas, con suelo de cemento y una cama de hierro. La puerta se cerró de golpe, dejándolo en completa oscuridad. Miguel yacía en el suelo frío, incapaz de levantarse a la cama. Sentía cómo la vida se le escapaba. La herida en el hombro, sin tratamiento adecuado, podría provocar una septicemia. Tal vez no llegaría a la mañana siguiente, al regreso a la colonia. Y tal vez sería lo mejor. Mejor morir allí que volver al infierno de la colonia número 27, donde el mayor Esteban lo haría pagar por su fuga. Donde lo torturarían, lo humillarían, lo matarían lentamente. Cerró los ojos, dejando que la oscuridad lo engullera. Ante su visión interior desfilaban imágenes. Laura el día de su boda, con flores en el pelo. Mariana, dando sus primeros pasos, extendiendo sus bracitos hacia él. El patio de la universidad, donde él y sus amigos discutían el futuro de Brasil, creían en el cambio, en la libertad. Perdóname, Paulo, pensó. Tu sacrificio ha sido en vano. No he podido contarle al mundo la verdad. No supo cuánto tiempo pasó, minutos, horas, cuando oyó el ruido de la puerta al abrirse. La luz le golpeó los ojos, obligándolo a entrecerrarlos. «Rápido», susurró alguien. «No tenemos mucho tiempo». Miguel abrió los ojos con dificultad. Un joven soldado de rostro asustado se inclinaba sobre él. «¿Quién eres?», carraspeó Miguel. «Me llamo Carlos», susurró el soldado. «Soy amigo de Rodrigo.
Me habló de usted, de la colonia. Voy a ayudarlo a escapar. Miguel no daba crédito a sus oídos. ¿Rodrigo? ¿Vivo? Rodrigo está muerto, dijo. Lo mataron en la fuga. El soldado negó con la cabeza. No. Lo golpearon, pero está vivo. Lo tienen en el calabozo. Pasó un mensaje a través de otro prisionero que trabaja en la cocina. Tengo que ayudarlo. Miguel no sabía si podía confiar en ese hombre. ¿Y si era una trampa? ¿Una forma de hacerlo confesar la complicidad de otros? ¿Por qué debería creerle?, preguntó. No hay tiempo para explicar, dijo Carlos con impaciencia. Pronto hay cambio de guardia. Si quiere salir de aquí, tiene que ser ahora. No tenía elección. Miguel permitió que el soldado lo ayudara a levantarse. Las piernas apenas lo sostenían, pero la adrenalina, provocada por la inesperada esperanza, le dio fuerzas. Carlos lo sacó de la celda a un pasillo vacío. Se movían rápido. El soldado sostenía a Miguel, casi cargándolo sobre sí. ¿A dónde vamos?, susurró Miguel. A la salida de servicio, respondió Carlos. Allí nos espera un coche. Pasaron por varias puertas, cada una que Carlos abría con una llave. Finalmente, llegaron a una puerta metálica que daba al exterior. ¿Listo?, preguntó Carlos. Miguel asintió, reuniendo sus últimas fuerzas. Carlos abrió la puerta y salieron a la noche. Al borde de la carretera había una vieja furgoneta con el motor en marcha. Un hombre vestido de civil estaba al volante. «Rápido», dijo Carlos, ayudando a Miguel a subir a la furgoneta. Miguel se desplomó en el asiento, sintiendo cómo las fuerzas lo abandonaban definitivamente. Lo último que vio antes de perder el conocimiento fue el rostro preocupado de Carlos y la carretera, que se alejaba en la lejanía bajo la luz de los faros. Miguel flotaba en un estado de semiconsciencia, despertando a ratos para volver a sumirse en la oscuridad. Recordaba vagamente que lo llevaban en brazos, que alguien le cambiaba el vendaje del hombro, que le vertían agua y medicinas en la boca. Las voces le llegaban como a través de una gruesa capa de agua, ininteligibles, lejanas. Cuando por fin recuperó la consciencia por completo, se encontró tumbado en una cama en una habitación pequeña y pulcramente ordenada. La luz del sol se filtraba a través de las persianas de la ventana, proyectando un dibujo de rayas sobre la pared. ¡Ha despertado!, oyó una voz femenina y giró la cabeza. Junto a la cama estaba sentada una joven de ojos bondadosos y rostro cansado. Le sonrió y llamó a alguien. «Doctor, ha despertado». A la habitación entró un hombre mayor, con barba canosa y gafas. «Bienvenido de nuevo al mundo de los vivos, muchacho», dijo acercándose a la cama. «Nos ha dado un buen susto». «¿Dónde estoy?», carraspeó Miguel. Tenía la garganta seca y le costaba hablar. «A salvo», respondió el doctor, tomándole el pulso. «Está en casa del padre Antonio, en un pequeño pueblo a 100 kilómetros de Manaos». «¿Quién? ¿Quiénes son ustedes?». «Me llamo doctor Ramírez. Curo a personas que no pueden acudir a hospitales convencionales», sonrió. «Personas como usted». Miguel intentó incorporarse, pero el doctor lo retuvo suavemente. «No se apresure. Tenía una grave infección en la sangre. Apenas hemos podido salvarle». «¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo llevo aquí?». «Casi 2 semanas», respondió la mujer. «La mayor parte del tiempo ha estado inconsciente, delirando». 2 semanas. Miguel no podía creerlo. 2 semanas había estado inconsciente, mientras el mundo seguía girando. ¿Qué habría pasado durante ese tiempo? ¿Lo seguían buscando? «Carlos», recordó. «El soldado que me ayudó a escapar. Está a salvo», dijo la mujer. «Se fue al norte, con sus familiares. Quedarse en Brasil era demasiado peligroso para él». «¿Y usted?», preguntó Miguel. «¿Quién es usted?». «Me llamo María», respondió la mujer.
Ayudo al padre Antonio. Él es el sacerdote, dirige nuestro pequeño grupo. ¿Qué grupo? Quienes ayudamos a personas perseguidas por el régimen, explicó María. Presos políticos, disidentes, periodistas. Les ayudamos a huir del país o les damos refugio hasta que sea seguro. Miguel la miraba sin dar crédito a sus oídos. Existía toda una red clandestina que ayudaba a personas como él. No estaba solo. Un americano, recordó. El periodista John Parker. Lo deportaron, dijo María. Pero antes de irse logró ponerse en contacto con nosotros. Nos habló de usted. Por eso Carlos pudo encontrarle. Miguel se recostó en la almohada, tratando de asimilar todo aquello. Lo habían salvado personas que nunca había conocido, que arriesgaban su vida por un desconocido. ¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué ayudan a personas como yo? María sonrió. Porque es lo correcto, porque nadie debería sufrir por sus convicciones. El doctor Ramírez terminó de examinarlo y se enderezó. Está mejorando, dijo, pero necesita reposo. Una semana más en cama, como mínimo. ¿Y después?, preguntó Miguel. El doctor y María intercambiaron una mirada. Después le ayudaremos a salir de Brasil, dijo María. Es la única forma de garantizar su seguridad. ¿A dónde? Quizás a Argentina o Chile. Desde allí podrá llegar a Europa o a Estados Unidos. Miguel se quedó pensativo. Salir de Brasil significaba abandonar toda esperanza de encontrar a Laura y a Mariana. Pero quedarse era demasiado peligroso, no solo para él, sino también para quienes lo ayudaban. Debo contarle al mundo sobre la colonia No 27, dijo. Sobre lo que ocurre allí. Lo contará, asintió María, cuando esté a salvo. El padre Antonio ya se ha puesto en contacto con organizaciones internacionales de derechos humanos. Están esperando su testimonio. En los días siguientes, las fuerzas fueron regresando gradualmente a Miguel. Empezó a levantarse de la cama, a caminar por la habitación y luego por la casa. Era una casa pequeña y modesta, la del sacerdote, situada en las afueras del pueblo, rodeada de árboles frutales. El padre Antonio resultó ser un hombre alto y delgado, con ojos penetrantes y una sonrisa serena. Pasaba mucho tiempo con Miguel, escuchando su historia, haciendo preguntas, anotando detalles. Su testimonio es valiosísimo, le dijo una vez. Usted es uno de los pocos que logró escapar y sobrevivir para contarlo. Miguel supo que en Brasil estaban ocurriendo cambios. El régimen militar que había gobernado el país durante los últimos 10 años comenzaba a perder poder. Estallaban protestas por todo el país, exigiendo elecciones democráticas y la liberación de los presos políticos. Quizás pronto llegue el día en que pueda volver a casa, dijo el padre Antonio, pero por ahora es demasiado peligroso. Miguel pensaba a menudo en Paulo y Rodrigo. No sabía con certeza qué le había sucedido a Paulo después de su separación en el río, pero en el fondo sentía que su amigo había muerto. ¿Y Rodrigo? Carlos le había dicho que estaba vivo, pero ¿qué sería de él ahora? ¿Lo estarían torturando por ayudar en la fuga? Esos pensamientos no dejaban a Miguel en paz. Se sentía culpable por haber sobrevivido, mientras sus amigos se quedaban sufriendo. A veces, por las noches, se despertaba sobresaltado por pesadillas en las que revivía una y otra vez la fuga, viendo los rostros de aquellos a quienes había dejado atrás. 3 semanas después de haber recobrado el conocimiento, el padre Antonio le comunicó que era hora de partir. «Hemos recibido noticias de nuestros amigos en Argentina», dijo. «Están listos para recibirlos. Mañana por la noche se ponen en camino». Miguel asintió. Sabía que este día llegaría, pero aún así sentía una punzada de inquietud. Abandonar Brasil significaba empezar una nueva vida, dejando atrás todo lo que conocía y amaba. «Hay algo más», añadió el padre Antonio,
y en sus ojos brilló un brillo extraño. Alguien quiere verlo antes de que se vaya. Miguel frunció el ceño. ¿Quién podía saber que estaba allí? No se preocupe, sonrió el sacerdote, notando su preocupación. Es una sorpresa, pero una agradable. Por la noche, mientras Miguel estaba sentado en el porche, contemplando el atardecer, oyó el sonido de un vehículo que se acercaba. Una vieja camioneta llegó a la casa, y de ella salió un hombre vestido con ropa de trabajo. Ayudó a bajar a una pasajera, una mujer envuelta en un chal. Miguel se levantó, escudriñando en la penumbra. Algo en la silueta de la mujer le resultaba familiar. Ella levantó la cabeza, y sus miradas se encontraron. «¿Laura?», susurró, sin dar crédito a sus ojos. La mujer corrió hacia él, y él la atrapó entre sus brazos, sin importarle el dolor en el hombro. Era ella, su esposa, a quien no veía desde hacía 2 años. «Miguel», lloraba ella, abrazándose a él con fuerza. «Creía que estabas muerto. Dijeron que estabas muerto». Él le acariciaba el cabello, incapaz de pronunciar una sola palabra. Las lágrimas corrían por su rostro. Parecía un sueño, pero ella era real, cálida, viva, entre sus brazos. «¿Cómo?», finalmente logró articular. «¿Cómo me encontraste?». «El padre Antonio», sonrió Laura entre lágrimas. «Me encontró a través de amigos en común. Dijo que estabas vivo, que tenía que venir». Miguel miró por encima del hombro de ella al sacerdote, que estaba de pie en la puerta de la casa. Sonreía, observando su reencuentro. «¿Y Mariana?», preguntó Miguel, dándose cuenta de repente de que su hija no estaba con Laura. «¿Dónde está ella?». El rostro de Laura se ensombreció. «Está a salvo, con mis padres. No quería arriesgarme a traerla aquí». Miguel asintió, comprendiendo su decisión, aunque su corazón se contrajo por la decepción. Tenía tantas ganas de ver a su hija. «La verás», dijo Laura, como si leyera sus pensamientos. «Pronto. El padre Antonio dijo que tenemos que salir del país. Nos iremos juntos». «Juntos», repitió Miguel, sin poder creer su suerte. «¿Te vas a venir conmigo?». «Por supuesto», sonrió Laura a través de las lágrimas. «No te volveré a dejar ir nunca más». Aquella noche hablaron durante horas. Laura le contó que, tras su arresto, le habían informado de que lo habían condenado por terrorismo y lo habían enviado a una prisión común. 1 año después, le dijeron que había muerto de una enfermedad. Ella no lo creyó, buscó información, pero fue en vano. «Siempre sentí que estabas vivo», dijo. No sé por qué, pero estaba segura. Miguel le contó sobre la colonia No 27, sobre la fuga, sobre los amigos que lo ayudaron y se sacrificaron por él. Habló de Paulo y Rodrigo, del pescador y su familia, del periodista Parker y del soldado Carlos. «Tengo que contarle al mundo lo que está pasando allí», dijo. «Tengo que lograr que cierren la colonia y liberen a los presos». Laura le apretó la mano. «Lo contarás, y yo te ayudaré». Por la mañana, el padre Antonio les comunicó el plan. Saldrían por la noche en un camión que los llevaría hasta la frontera con Argentina. Allí los esperaría gente que los ayudaría a cruzar la frontera y llegar a Buenos Aires. «Y desde allí», dijo el sacerdote, «podrán volar a Europa. Tenemos contactos en Suecia. Allí obtendrán asilo político». El día transcurrió entre preparativos. María ayudaba a recoger las cosas necesarias. El doctor Ramírez le dio a Miguel medicamentos e instrucciones para el cuidado de la herida, que aún no había cicatrizado por completo. Por la noche, cuando todo estaba listo, el padre Antonio le pidió a Miguel que lo acompañara al jardín. «Hay algo que debes saber antes de partir», dijo, cuando se quedaron solos. «Noticias sobre la colonia No 27». Miguel se tensó.
¿Qué pasó? Después de su fuga, hubo un motín allí, dijo el sacerdote. Los presos, inspirados por su ejemplo, se rebelaron contra la guardia. Muchos murieron, pero algunos lograron escapar. ¿Y Rodrigo? Preguntó Miguel conteniendo el aliento. El padre Antonio negó con la cabeza. No lo sabemos. La información es fragmentaria, llega a través de mucha gente, pero la colonia en sí ya no existe. ¿Qué significa eso? Los militares destruyeron todo rastro de su existencia, quemaron los barracones, los documentos, trasladaron a los presos restantes a un destino desconocido. Están tratando de ocultar la verdad. Miguel sintió que la rabia le invadía. Más importante es mi testimonio, dijo. Tengo que contarle al mundo lo que había allí, lo que nos hicieron. El padre Antonio le puso la mano en el hombro. Lo contará, y lo escucharán, pero prepárese para que muchos no quieran creer. Negarán, lo acusarán de mentir, intentarán desacreditarlo. Estoy preparado, dijo Miguel con firmeza. He pasado por el infierno para contar esta historia, y no me echaré atrás. Por la noche, cuando el pueblo se sumió en el sueño, un camión se detuvo frente a la casa. El conductor, un hombre taciturno con una cicatriz en la cara, ayudó a Miguel y a Laura a subir a la parte trasera del camión, donde ya había fardos de mercancías. Tendrán que esconderse debajo de la lona, les dijo. Hay muchos controles en la carretera. Se despidieron del padre Antonio, de María y del doctor Ramírez. Miguel no encontraba palabras para expresar su agradecimiento. Solo vivan, dijo el padre Antonio abrazándolo. Vivan y cuenten su historia. Esa es la mejor gratitud. El camión arrancó, llevándoselos en la noche. Miguel y Laura yacían bajo la lona, estrechamente abrazados. El camino fue largo y difícil. Muchas veces el camión fue detenido para ser revisado, y ellos se quedaban paralizados, temiendo moverse o suspirar demasiado fuerte. Pero cada kilómetro los acercaba a la libertad, a una nueva vida, a la oportunidad de contarle al mundo la verdad sobre la colonia No 27. 3 días después, cruzaron la frontera con Argentina. Una semana más tarde, estaban en Buenos Aires, donde los recibieron representantes de la embajada sueca. Pasaron otro mes tramitando documentos y obteniendo el permiso para entrar en Suecia. Y finalmente, en un frío día de otoño, el avión aterrizó en el aeropuerto de Estocolmo. Miguel, Laura y la pequeña Mariana, a quien habían logrado sacar de Brasil con la ayuda de amigos del padre Antonio, pisaron la tierra del país que les brindaba refugio. Eran libres, estaban juntos, y tenían una historia que el mundo debía escuchar. En los meses siguientes, Miguel se reunió con periodistas, defensores de los derechos humanos y representantes de organizaciones internacionales. Contó sobre la colonia No 27, sobre las torturas y las humillaciones, sobre los amigos que quedaron allí, sobre su huida a través del infierno verde de la Amazonía. Su historia, publicada en los periódicos más importantes del mundo, provocó un escándalo internacional. Las autoridades brasileñas negaron la existencia de prisiones secretas para presos políticos, tildando a Miguel de mentiroso y criminal. Pero luego aparecieron otros testigos, antiguos prisioneros que también habían logrado escapar, familiares de desaparecidos, e incluso algunos exguardias cuya conciencia no soportó la carga de lo cometido. Poco a poco, la verdad sobre la colonia No 27 y otros lugares similares salió a la luz. Esto fue uno de los factores que aceleró la caída del régimen militar en Brasil y la transición a la democracia. Miguel nunca supo con certeza qué había pasado con Paulo. Pero años después, cuando ya vivía en Suecia, trabajando como profesor de historia y activista de los derechos humanos, recibió una carta de Brasil. Era de Rodrigo. «Querido amigo», escribía, «he buscado durante mucho tiempo una manera de contactarte. Finalmente, a través de amigos en común, pude averiguar tu dirección. Quiero que sepas que tu fuga no fue en vano. Nos diste esperanza,
Nos mostraste que la libertad era posible. Después del motín en la colonia, muchas cosas cambiaron. Sobreviví, aunque pasé varios años en una prisión común. Ahora soy libre y trabajo como periodista. Seguimos luchando por la verdad y la justicia. Tu historia ha ayudado a muchos. Gracias. Miguel leyó la carta varias veces, sin poder contener las lágrimas. Rodrigo está vivo. Su lucha, su sufrimiento, su fuga. Todo eso había tenido sentido. Hizo lo que tenía que hacer. Contarle al mundo la verdad sobre el infierno verde, sobre la colonia No 27, sobre el precio de la libertad. Y tal vez, gracias a eso, alguien más evitará el infierno por el que él pasó.